Ok, bueno, empezamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a bendiciones. Dios los bendiga a los que nos están escuchando en casa, en su oficina, en el carro. Vamos hoy a ver lo que viene siendo el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a ver hasta el versículo 22. Soy el pastor Cristian Coutinho, está nuestro hermano pastor anciano Claudio Reyes y nuestra hermana también anciana Olga Reyes. Pues estamos aquí vamos a empezar. Amén. Pues bueno, dice en el capítulo 19, yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera revisada. Yo estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. Ok. Y yo tengo la Reina Valera, pero puedo agarrar otra. Ahorita la voy a buscar. Ok. No sé, la Reina Valera está bien porque yo voy a estar viendo otra. Okay, perfecto. Yo estoy viendo la revisada. Entonces, en la Valera, en dado caso de la Valera 1960. que haya algo interesante, pues lo comentamos, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, ya oramos, vamos a empezar. En el 19, capítulo 19, versículo 1 dice: Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando ciertos discípulos. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías, en Cristo. Amén. Ok, y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ok. Bueno, entonces estamos hablando de que en el capítulo anterior fue donde fue que Apolos estaba en Corintos, ¿verdad? Sí. Pablo recorrió las regiones superiores, también vino a Éfeso, lo vimos en Hechos también en el capítulo anterior. Y aquí lo que me llama la atención es que dice hallando ciertos discípulos, porque es muy diferente seguidores a discípulos. Así tenían conocimiento de Cristo, ya tenían conocimiento del Evangelio, pero ahorita más adelante podemos ver que no lo aplicaban de la manera muy correcta. No había tanto entendimiento, no había quien les enseñara. Otras promesas. Sí. Recordemos, para cuando Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo, que vamos a tocar ahorita, ya Juan el Bautista ya había muerto. Sí. Entonces estos, no sé si venga más adelante, pero ya ves que, bueno, más adelante hablan sobre cómo, de que habían sido bautizados con agua, ¿verdad? ¿Habrán sido discípulos de Juan o habrán sido discípulos de Jesús? Yo creo que eran discípulos de Juan, que enseñaba acerca de Jesús. Bueno, pero la enseñanza podemos percibir que cesó un poco, porque no se nos dice que los seguidores de Juan se empezaron a seguir a Jesús. Lo vemos en Apolos, que Apolos siguió predicando lo que Juan predicaba, arrepentimiento básicamente, y acerca del Mesías, pero no predicaban, no se volvieron a seguir a Jesús, básicamente, que ahí probablemente hubo un error. Pero Apolo tuvo un entendimiento en cuanto le explicaron el Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo y empezó a predicar. Porque si era salvo. Sí. Si era salvo, nomás que le faltaba información. ¿Verdad? Sí, y una de las cosas que podemos entender también de que ellos seguían buscando, porque se encontraron con Pablo, o sea, eso quiere decir que ellos estaban indagando más, o sea, no se apartaron. Y al decir discípulos, eso quiere decir que estaban manteniendo aprendiendo. O sea, eran alumnos, por así decirlo. Ahí estaban. No se fueron a otro lado. Amén. Predicaban el Mesías, creían en el Mesías, pero como no lo seguían a Jesús, no tenían conocimiento de muchas de las promesas que Jesús hizo. Por lo tanto, en sí, imagino que se bautizaban creyendo en el Jesús, el Mesías, pero no tenían ningún conocimiento, o su conocimiento era muy nulo de Jesús. Solamente que sí lo aceptaban como quiera. O sea, la enseñanza estaba correcta, o sea, el cimiento lo tenían bien puesto, pero faltaba un crecimiento. Faltaba quizás, porque acuérdense que duraban muchos días, a veces meses, para llegar a cierta región, y las cartas duraban en llegar. No tenían la Biblia como nosotros ahorita nomás le hacemos clic y nos da toda la información, como usted decía el otro día. En aquel entonces tenían que esperar la información, y uno de los que más mandó revelación a la iglesia fue Pablo. Sí. Por el Espíritu Santo. Así es. Versículo 2, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Ok, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste, les está haciendo la pregunta y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no es de que no supieran la existencia del Espíritu de Dios. O sea, porque siempre el Espíritu se manejó, ¿verdad? O sea, siempre estuvo esa parte. Más bien, no conocían que era la época donde el poder del Espíritu Santo se iba a revelar. Sí, no, la promesa que Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre nosotros. Pero eso es de, si se les predicaba acerca de se les llevaba del Espíritu, pero no en una relación el personal, acceso. no en una llenura. Ándale. Como nosotros lo podemos decir. Nosotros conocemos el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo está hablando de nosotros. Pero no tenemos esa llenura de poder y unción. De que ellos eran, o sea, eran fuego. O sea, el fuego del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Más adelante vamos a entrar en la dinámica. Bueno, no dinámica, sí, pues como tipo, tema muy polémico es en qué momento eres bautizado del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora hay que tomarlo para los días de hoy, que hoy tenemos dos problemas en referente al Espíritu Santo, que una, o lo niegan y cancelan su llenura, diciendo, en el momento que eres salvo, eres lleno del Espíritu Santo, lo cual es falso. Sí, ¿no? Eres sellado. Estos hombres eran salvos. Sí, y no tienen el Espíritu Santo, eso no era claro. Eran salvos, eran discípulos, pero no tenían el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, recalcamos nuevamente, son dos eventos, por usar una palabra, dos eventos separados. Sí. Y podemos ver una de las cosas que, cómo llena el Espíritu Santo. Cuando te conviertes, tu entendimiento cambia y empiezas a buscar la llenura del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo hace que el hombre de Dios y la mujer de Dios no nomás vivan en el poder de Dios, sino que caminan bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios. Bajo la guianza. Isaías 58 lo dice, no recuerdo el verso, pero dice, o sea, cuando eres lleno de Dios, por explicarlo en palabras de hoy, cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces el que te guía es Dios, es Jesús. Y donde quiera que vaya y lo que sea que hagas, tendrás el respaldo del poder de Dios a tu retaguardia, respaldándote en cualquier necesidad. Y dice, y aún tus debilidades, tus tinieblas, serán luz para otros. Porque ya son como los que caminamos con el Señor y que llegamos a punto donde ya no nos duele enseñar desde nuestros errores. Y nuestras faltas sirven para edificar a otros. Amén. Pero una persona que no es lleno del Espíritu Santo no puede hacer eso porque les duele. Siempre esconden o no dicen nada. Y se reflejan los frutos, sí. Pero no los del Espíritu, sino los satánicos. Sí, de la carne, o de la carne, no tanto cuerpo de la carne. El enojo, la ira, contienda, hermano. El celo. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios va creciendo. Siempre va en un continuo crecimiento. Dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esa es una de las... haz de cuenta que esa es la guía y la seña para que el Hijo de Dios siga creciendo. En este caso, estos varones eran discípulos, creían, pero les faltaba algo, que no tenían ese conocimiento por medio de la Escritura. En este tiempo nosotros tenemos la Escritura, pero también tenemos que el Espíritu Santo es el que hace la transformación total en el varón y en la mujer de Dios. Ahora, necesitamos escuchar del Espíritu Santo para ser llenados del Espíritu Santo cuando estás caminando en la verdad, porque estos varones estaban caminando en la verdad. Eran discípulos y estaban enseñando de acuerdo al bautismo de agua, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo hasta que escucharon que existía. ¿Sí? Es que no puedes recibir algo que no pides, o no puedes obtener algo que no te ofrece. Pero ¿quién fue el que vino a decirle? Un varón de Dios, un hombre de Dios. O sea, y ese es el trabajo de los líderes, de los varones de Dios, seguir buscando, porque es importante que la iglesia reciba esta revelación y esta transformación. Sí, por eso hay tantas iglesias que no tienen manifestaciones del Espíritu, porque están esperando que el Espíritu venga y lo haga solo sin que ellos lo estén anhelando, deseando. Ándele. Muy importante. Pero con ellos nunca llegó hasta que no llegó alguien a ofrecérselos, digamos. Hay esto disponible para ustedes como creyentes. Y en esta época, ¿cómo no nomás es la salvación de su alma, sino el empoderamiento para traer a muchos otros a salvación. ¿Y en esta etapa qué, hermano? En esta etapa, ¿cómo lo aplicamos? En la época. En esta época de nosotros. Pues bueno, es que es parte de por ejemplo, es parte de la cancelación del creyente en esa parte de estar esperando, porque incluso la palabra dice
pides Y y pides mal. O sea, sí piden manifestación del Espíritu Santo, pero están esperando que el Espíritu Santo, a través nada más del conocimiento que tenemos de Jesús, se manifieste. Creo que son dos formas para lo que usted está queriendo decir. Yo sí, con estas palabras será mejor. A ver. Uno, están una parte de la iglesia evangélica que niegan rotundamente la manifestación del Espíritu Santo y no quieren saber nada de que el Espíritu se manifieste. Sí. Y luego está la otra parte de la iglesia que solamente tiene interés en las manifestaciones del Espíritu Santo y en las bendiciones del Espíritu Santo, pero no en la llenura, no en que el Espíritu Santo muere en ellos. Hay dos errores a dos extremos. Por eso pueden ir a un evento donde puede haber una manifestación de poder del Espíritu Santo, pueden ser tocados por el Espíritu, pero no ser llenos del Espíritu Santo de manera personal, en una comunión personal. Sí. La llenura del Espíritu Santo te cambia radical. Sí. Ya no, acuérdense que enteraron hombres cobardes, hombres que tenían miedo, hombres que ni entendían qué iban a hacer. Pero el Señor les dice, vayan y lo esperan. Lo esperaron, se esperaron, llegó y ¿qué salieron? Salieron hombres fuertes, no nomás fuertes, valientes, decididos al punto de que estaban dispuestos a dar su vida. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo, la llenura total, es que ya no vives. Ya no vives para ti. ¿Qué hicieron? Hicieron una revolución y hasta el día de hoy esos 12, por causa de la manifestación del Espíritu Santo del poder, que tenemos el Evangelio. Que no, esa es la señal. O sea, hay gente que brinca y salta y brinca y se rueda en el piso, pero sales y siguen en el mismo estilo de vida. Quizás cambie un poquito, ciertos detallitos, pero no cambió totalmente la gente. Ustedes vemos gente aquí que dejó trabajos, dejó familias, dejó todo. Sí. Dispuesta a dejar sus vidas. Esa Sí. es la llenura. Y lo quiero comparar con una botella de Coca-Cola. Cuando está sin, ¿qué valor tiene hacia el sediento, qué valor tiene una botella de Coca-Cola que trae el sello de Coca-Cola pero está vacía? ¿Qué valor tiene? ¿No? Muy mínimo, ¿no? O sea, sí tiene un valor, pero es muy mínimo. O sea, ¿qué uso tiene una botella de Coca-Cola vacía? Sí, no, ¿Pero ninguna. qué tal cuando está llena? Aunque sea de agua. De lo que sea, pero cuando está llena de su producto, de lo que debe estar lleno, ¿no? Esa Coca-Cola debe tener Coca-Cola. El salvo, que es sellado por el Espíritu Santo, debe estar lleno del Espíritu Santo. Si no está lleno, su uso y su valor al reino es mínimo. Nomás salvo ya. Pero no produce, o sea, no trae muchos frutos, siguen obrando, porque lo hemos visto, siguen obrando en la carne, siguen siendo continuamente teniendo muchos problemas y dando muchos problemas. Porque no entienden que hay poder disponible para vencer todo eso y ser fructífero. Amén. Y tener almas. El hermano a José y yo te decía, o sea, si no estás trayendo almas al reino, entonces ahí, o sea, tu caminar con Dios ahí se muestra, tu llenura del Espíritu Santo se muestra. Es posible que seas salvo, o es posible que vayas a ser salvo al final, porque tienes el conocimiento y como quiera, en la misericordia de Dios, vas a clamar y vas a ponerte cuenta si no te vas a perder, pero ¿qué frutos vas a dar? Y el problema de eso es qué van a hacer de tus hijos. De una persona que no camina en la llenura del Espíritu Santo. Lo hemos visto en personas que, una mujer especial, tuvo 3 hijas, ella fue rescatada del alcoholismo y caminó en la salvación, pero siempre negaba la llenura del Espíritu Santo, siempre caminó y vivió en su carne. Sus 3 hijas, ninguna cristiana, bueno, una de las hijas era una Jezabel bruja que llegaba a las iglesias a manipular y controlar y cayó en pecado sexual y hasta los primos seguían lo mismo. Las otras 2, nada. Ninguno de sus nietos seguía ese Señor. Ninguno. Toda su generación después de esta mujer la perdió. La perdió toda. Pero era una mujer que solamente se gozaba por su salvación, pero sus planes eran todo en el mundo, todo para esta vida nueva. ¿Por qué? Porque no estaba llena del Espíritu Santo, no tenía revelación. Creemos que sí era salva porque un día Dios le habló reprendiéndola por algunas cosas que estaba haciendo, sobre todo en contra nuestra, palabras que estaba soltando. Entonces creemos que sí era ahí, pero perdió a toda su generación después de ella, porque solamente caminó solamente siendo salva, pero sin buscar la llenura del Espíritu Santo y nunca pensó en el reino. Soy salva y soy salva y soy salva y soy salva. ¿Te acuerdas de esta persona? Sí. Pues no me acuerdo. Y lo vimos en muchos otros que caminaron como ella un poquito más, pero igual tenían, la mitad eran drogaditos y borrachos, otros cuantos no, y uno que otro le servía al Señor.
porque vemos una decadencia. Y la vemos, yo la digo por mí. O sea, lo veo en mi vida. Cuando estábamos en Estados Unidos, nuestra manera de servir al Señor era muy precaria. ¿Por qué? Porque no había esa necesidad. Hablamos de que mientras estamos en entrenamiento, pues estamos entrenando, ¿verdad? No hay necesidad de llevar a cabo algo. Pero hasta que no fue confrontado con la guerra, sí, este varón, en el libro que estamos estudiando, entonces dijo, ay, tengo que estar bien. O sea, tengo que ponerme bien. Por eso es que muchos están conscientes, y estamos conscientes también nosotros, de que tiene que venir persecución a la iglesia. Tiene que venir escasez. Tiene que ponernos fuego. Porque la abundancia, mi esposo siempre lo dice, es la peor estado, es el peor lugar que la iglesia puede estar. Porque, de que sí, no tengo necesidad de nada, estoy bien, Dios me bendice. Pero en el momento de escasez, ¿qué creen que hacemos? En el momento de necesidad, ¿a quién corremos? ¿Qué le pasa a un árbol de desierto, un árbol de tierras áridas que lo plantan donde hay aguas muy bajas? ¿Qué pasa? Crece rápido, fuerte, fornito, pero no echa raíces profundas porque todo está fácil. Sí. Cuando vienen los vientos, ¡pum!, se cae, porque va en contra de su naturaleza. Entonces tiene que el cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo y profundizarse en Cristo. Y eso es lo que vemos con mucha gente que no es llena del Espíritu Santo, que fracasan y no se pierden. Pero digamos, como el pueblo de Israel, la primera generación, pero se mueren en el desierto. No se van al infierno, pero se mueren en el desierto. Nunca llegan a la tierra prometida. Unos porque les niegan, otros porque solamente quieren la bendición de Dios. Pero no logran creerle a Dios ni aún para llegar a la tierra prometida, como pasó con ellos. O sea, bofetean a Dios porque no le creen, pero sí lo quieren. Y nunca van a entrar, van a morir en el desierto. Van a vivir en derrota. Toda su vida en derrota. Y lo hemos visto en cristianos. Y al final no se pierden porque tiene conocimiento claro de cómo es la salvación. Sí. Pero lo triste es por sus generaciones después de ellos. Así es. En el versículo 3, bueno, la hermana se tuvo que retirar porque va a ir a orar con la hermana. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. O sea, si le pregunta entonces, aquí ellos no preguntaron. Okay, aquí nunca les preguntó primero, ¿fueron bautizados por agua o algo? ¿Ah? O sea, como sabía, Pablo pudo discernir en su espíritu que esas personas eran salvas. Por eso, ¿en qué fueron bautizados? Pues, en agua. ¿No? Recordemos que en ninguna otra parte de Hechos o de la Escritura se toca el tema de Pablo haciendo esto con alguien más. Solamente fue con estos creyentes. Tocando el tema del bautizo. Sí, me imagino que los creyentes de Israel, los que vivían todavía en Israel, pues ya conocieron a Jesús porque Juan enseñaba que ese era el Mesías, se volvieron a Jesús. Sí, porque Apolo le enseñó a esta Aquila, ¿no? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Lo acabaron de formar, que ya se había cumplido, no sabía. Pues imagino que esos fueron creyentes. Ellos dicen que los enseñó Juan. A lo mejor les enseñó un poco, lo siguieron y se vinieron, salieron. Cuando Juan muere. Y no conocieron a Jesús. Probablemente. O sea, hubo una circunstancia ahí donde ellos no conocían a Jesús. En el 4 dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Lo único que podía ofrecer Juan efectivamente era el bautizo en agua, el arrepentimiento, porque viene el Salvador. Y el que viene después de mí es el importante. Y aquí Pablo les dice, el que viene después de Juan Bautista, que ustedes lo conocen, del que estuvo predicando, es Jesús.
y lo identificó claramente. Y dijo, no soy digno ni desatar la correa de sus sandalias. Está hablando de su grandeza. Y a su discípulo le dijo, en otra ocasión, cuando estaba en la cárcel, es necesario que él crezca y que yo mengue. Sí, y si vienen siendo discípulos de Juan, conocían de que dice, después de él, Juan ya había muerto. Entonces después de él, justamente ya estaban viviendo la época de Jesús. Y cuando ellos ven todo ese tipo de cosas, porque imagino que obraban milagros, vieron milagros. Se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, el que ellos estaban esperando. Pues es un poquito raro que Juan no siguió a Jesús. ¿En el bautizo? ¿En el bautizo? Sí. No tuvo oportunidad. No tardó mucho, no, pero aún así, o sea, inmediatamente en cuanto me imagino, ¿no? En cuanto lo identificó que él era el Mesías, pues, no sé, lo hubiera sido. Bueno, no, es que no lo identificó él. O sea, tanto así, sí, cuando lo bautiza dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Pero después manda a preguntar a Juan cuando está encarcelado. Dice Juan que si eres tú aquel que te estamos esperando. O sea, también había duda en Juan, porque Juan también estaba esperando el revolucionario. O sea, las palabras que dijo entonces no las dijo Juan en su entendimiento. Las dijo el Espíritu Santo a través de Juan. A través de Juan, y Juan no las entendió, ok, sí, puede ser, porque por algo manda, con duda te va preguntando. Sí, porque dice, o sea, Juan te manda a decir, si eres tú aquel que estamos esperando, porque ¿sabes qué? Ya voy a morir y es momento de actuar. Sí. En pocas palabras. Y tú dejarle saber con claridad, con firmeza de que eres tú. O sea, como que sí creía, pero todavía le faltaba, ¿no? Porque, sí. ¿y dónde está el poder? A lo mejor era por eso, de que esperaban al Mesías poderoso que iba a liberar a Israel. Con ángeles y iba a establecer el reinado de Israel, a restaurarlo de nuevo, ¿no? Ahora, recordemos que libros como Isaías, creo que Jeremías, es el último libro de Malaquías, hablan del Apocalipsis. Entonces ellos lo pudieron interpretar que el Apocalipsis iba a ser cuando el Mesías viniera y que iba a ser así destrucción, devastación y todo. Sí, posiblemente se adelantaron a los tiempos. Se adelantaron a los tiempos, no discernieron bien los tiempos. Sí, no tuvieron entendimiento del tiempo de la gracia. Es uno de los problemas, creo, de los judíos, que no entendían que Jesús venía a otorgar gracia al mundo entero. Parece que ningún judío, ni los mismos apóstoles, aún Pedro ya predicando, lleno del Espíritu Santo, y no entendía todavía, por eso le tuvo que enseñar con el lienzo que miró, y luego yéndole a predicar a Cornelio, gentil, romano, y que lo llenó el Espíritu Santo, se trata como que, caray. ¿Por qué? Si no es judío. Sí, pero no, en este caso no con recelo, sino, es para todos. No, o sea, y otro que no hubiera sido entendido, hubiera dicho, tiene sangre judía. Si hubieran buscado, ¿no? Hubieran buscado de dónde ¿Por qué recibió el Espíritu Santo? De seguro uno de sus familiares es judío. Trae sangre judía. Trae promesa judía. Y por eso fue que ya pudo recibirlo Cornelio. Sí. Entonces, porque me imagino que ellos siguieron creyendo que la salvación era solamente para los judíos. Sí, pues Pedro ahí lo confesó. Sí. Y todavía después, cuando fue... Tuvieron que aclararlo de nuevo. Tuvieron que aclararlo de nuevo cuando mandaron por lo de la incircuncisión. Y él dijo, yo estoy consciente de lo que pasó. Y después, no me acuerdo en qué carta, Pablo dice, porque Pedro, o sea, regresó a esa parte sobre la circuncisión. En Gálatas. Que lo reprende duramente. ¿Eh? Porque casi todas las cartas aparte de otros problemas que están tratando, uno de los problemas comunes en todas las cartas es los judíos, que quieren hacer que regresen a la circuncisión, a que cumplan la ley. ¿Para qué? Para ellos enriquecerse, para cobrarles todas las ofrendas y todo. Todo lo que tenían que hacer antes. O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer salvo y yo quedarme pobre? No cuadra en la matemática. No. En el 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Déjame ver aquí. El 5. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Amén. O sea, yo no creo que fue así como que diciendo que el pueblo, que fue y dijo, ese es aquel que va a venir después de Juan. O sea, yo creo que hubo una plática y un entendimiento para que ellos dijeran, siendo discípulos no podían ser engañados. Y tenían que haber sido consistentes en las preguntas con Pablo. Y más si sabían quién era Pablo. Sin duda ya se oía mucho acerca de Juan. Sin duda. Yo estoy creyendo que estos eran judíos, de origen judío, reconocían a Juan, y Juan no le predicó a los gentiles, a puro judío.
Exacto. Solamente fue, entonces tiene que ser judío. Era judío, más bien. Ahora hay que entender una parte ahí, la parte espiritual que no se habla aquí. ¿Cómo fue que el Señor llevó a Pablo? Porque esos ya eran salvos. Realmente eran creyentes, aunque no tenían conocimiento, pero realmente se habían arrepentido. Y recordemos que el fruto o sea, sin arrepentimiento no hay salvación. Y ahora, recordemos que no era un camino que estaba haciendo Pablo para evangelizar. Era un camino que Pablo estaba haciendo para ir a hacer. Afirmar, confirmar. No, porque él se iba a regresar a hacerlo de su pacto para estar en los tiempos de Pascua. Acuérdate que en el anterior habíamos leído que él le dijo, no, pues me tengo que ir para allá porque su idea era estar allá en Pascua. Él había hecho un voto nazareno. Sí, entonces iba en el camino. De forma judía, de una forma diferente, pero con la mentalidad de un voto nazareno. Sí. O nazareo, perdón. Nazareo. Entonces él iba en el camino hacia una meta, él iba trabajando, iba confirmando a las personas. Sí. Fueron bautizados en el nombre de el Señor Jesús. Y el 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Entonces, oye, en todo lo que hemos leído hasta ahorita, una señal inequívoca que está siendo bautizado por el Espíritu Santo es el don de lenguas. Esa es la señal de la llenura del Espíritu Santo, no de salvación, porque esos ya eran salvos. Sí. Ya habían creído en el Mesías sin conocerlo, sin saber que ya había venido todavía. Ahora, y también habla sobre la imposición de manos. Sí. Es un don que se ha perdido y que se practica muy ligero y fue corrompido. ¿Sabe? Se nos va a tocar un tema sobre el Espíritu Santo. Tocamos los dos extremos, de quien lo niegan y quien lo abusan. Y del falso Espíritu Santo que es Kundalini, que le llamamos Kundalini. Para dejarlo más claro, ¿no? Que había que tocar un tema muy profundo ahí, pero son tres cosas, realmente. Estamos de acuerdo que tú no puedes orar sobre, o tú no puedes, lo que estábamos hablando ahorita hace rato, tú no puedes ir e imponer manos para que el Espíritu Santo descienda en alguien cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo. Claro, no puedes. Entonces, por eso es importante poner ese freno en la congregación de no todos te pueden llegar a imponer la mano, porque puede haber un engaño en la imposición también, porque el diablo imita. Entonces, ¿cómo va a imitar a la presencia, o Satanás, cómo va a imitar la presencia de Dios? A través de imposición de manos, cuando la gente diga, ay, este ya se está empezando a mover diferente, ya está hablando otras cosas, pero es un engaño. Nosotros le llamamos solamente los ministros pueden poner mano. Y una muy buena regla es cuando alguien está ya orando y está enfrente con Dios y vemos que Dios está ministrando, ya que ni lo toque nadie. Déjenlo. ¿Sí me entiendes? No estamos explicando, porque va a haber personas que van a estar al frente, como cuando vemos a este hermanito que se tira desde el suelo y está llorando, y ya Dios no tiene, ¿para qué lo molesta? ¿Para qué lo tocas? Si ya Dios lo tiene ahí, eso es una buena regla de decir que no. Solamente los que están ahí parados esperando recibir, perfecto, oramos por ellos. ¿Quiénes pueden orar? Los que están aprobados. No permitas que nadie más te toque. Nadie más, solamente los que están aprobados. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia con eso de que alguien te ponga manos que no está aprobado. Fuimos a un evento fuera de la iglesia con otro pastor, y este pastor americano trajo a una persona, a una mujer, que era ministra. Y nosotros no nos percatamos, nuestro hijo nos dijo después, que esta mujer después de cuando ella se puso a cantar con la guitarra, como calladamente, después estaba ella cantando y mi hijo sí le puso atención y estaba cantando acerca de bailar en los anillos de Júpiter y no sé qué rollo, ¿no? Eso es lo que estaba cantando ella, que con eso ella iba a cambiar la atmósfera. Es brujería. Sí. Pero en el momento no nos dimos cuenta, nosotros nos subimos. Mi esposa, el siervo Dios lo usaba, y él era una de las personas que decía, cuando alguien ya está derramándose a Dios, no lo toquen. No se entrometan entre Dios y la persona.
solamente cuando alguien está esperando para que la ministren. Y solamente la persona, o sea, los aprobados pueden orar. Él lo quería, pero esta mujer paró de cantar y vino y tocó los pies de mi esposa. Mi esposa estaba tirada en el suelo. No cayó, ella decidió tirarse al suelo para alabar a Dios, para rendirse a Dios. El pastor no la tocó, nadie la tocó, pero esta mujer sí vino y le tocó sus pies. Como a las 12 de la noche, esa noche, un demonio atacó a mi esposa y la quiso matar. Literalmente, yo sé que va a ser difícil que lo crean. Un demonio empezó a manifestarse en sus piernas y mi esposa sentía que le clavaban las uñas y que la mordisqueaban. Yo me salgo a la sala a traer aceite y la Biblia, para cuando llego, mi esposa estaba gruñendo y sacando baba por la boca. Todavía quería hablar y me quería decir, me quiere matar o me va a matar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dio entendimiento y le dije, no lo pronuncies, solamente clama a Jesús. Y se esforzó hasta que pudo clamar a Jesús y fue libre del momento. Y entendimos claramente que esa mujer era una bruja y atacó a mi esposa. Un demonio la usó para atacar, para querer matar a mi esposa. Mi esposa no se pudo negar porque ella estaba rendida al Señor. Entonces tenemos que ser muy conscientes, tanto los líderes como las personas, de que nadie puede poner mano, ni cualquier individuo puede dar palabra y aceptarse. Sí, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Ahora, también habla sobre el hablar lenguas y sobre profetizar. Entonces, esto refuta totalmente la idea de muchas ideologías, sobre todo los, no presbiterianos, los bautistas. ¿Quiénes son los que dicen que el último profeta fue Juan? Son varios ramos, pero es más que nada los bautistas y y otros creyentes también. Entonces, es un don. En el sentido del Antiguo Testamento, profetas sobre Israel, sí, pero la profecía tiene que seguir porque eso es lo que nos da conocimiento del futuro. ¿A poco nuestro Padre no nos va a informar? Claro. Si yo veo a uno de mis hijos o a uno de mis seres queridos, o aunque no sea mi ser querido, a un niño jugando a media carretera sabiendo que lo puede atropellar, no voy a hacer lo posible por sacarlo de ahí, que se quite, que se mueva y evitarle daño, siendo yo malvado. Ahora, el Padre, siendo Él bueno, ¿no va a buscar darnos palabra para evitarnos? Claro. Es falso. Apenas puse una escritura con el hermano, Alducci, hermano Alducci, él diciendo eso, que ya terminó, que ya no hay profecía, que ya no hay nada. No sé si exactamente lo que quiere decir, pero es como yo lo percibo. Digo, ya no hay tal cosa como profecía, ya no hay profetas. Perfecto. Como el Antiguo Testamento, no. Para nosotros no, porque nosotros no somos Israel. Es correcto. Pero sí está el don de profecía y es posible que sí haya profetas. Nosotros ya sabemos, ya murió, pero este hombre profetizó que Rusia se iba a levantar y que iba a atacar a Estados Unidos. Cuando él lo predicaba, estamos hablando del 90, 89, 90, los americanos se burlaban de él, porque él decía estas cosas. ¿Y qué cree que pasó? Rusia se levantó y lo estamos viendo ahorita. Aún a media guerra, Rusia se está fortaleciendo. Sí. Y hasta donde podemos ver, cualquiera que tenga dos dedos de frente, de cerebro, puede entender de que hay un peligro de que Rusia ataque a Estados Unidos. Sí. Algo nuclear. Entonces, sí, todavía hay profetas. Al momento yo no conozco a ninguno que diga que es profeta, pero no dudo de que sí haya profetas para nuestros tiempos. ¿Sí los hay? Debe de haber. Como tú dices, tiene que advertirnos. Good. Bueno, ya tenemos de regreso a la hermana Olga, fue a orar con una hermana, ya regresó, ya está aquí con nosotros. En el 7 dice, y eran todos como unos 12 hombres. 7, sí, ya lo leí yo. Ok, eran 12 hombres, entonces había, no sé si aquí, ya después Pablo siempre tomaba en consideración a las mujeres, o sea, aquí nada más eran hombres. O sea, Pablo era muy específico en decir las mujeres y hombres, ¿verdad? Eso se incluía ya. Sí. Que ya con Pablo se rompió la cultura hebrea de solamente los hombres. Ya él ya empezó a romper con eso. A contar, o sea, hombres y mujeres. Así es. Incluidos. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y
Yo tengo en esta versión disputando y persuadiendo del reino de Dios. Sí. Entonces, no todos. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyeran en Jesús. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pasó mucho tiempo en esa sinagoga antes de que lo recorrieran. Imagínense el tremendo caos que había de ideas. Sí, porque sí, aquí sí dice persuadiendo del reino de Dios. Ahora, tengamos en cuenta que Pablo tenía el conocimiento y las escrituras porque tenía el dinero, ¿verdad? Hasta que él tuvo que renunciar a su estatus, ¿verdad? Cuando se separa de los fariseos, ¿verdad? Pero él tenía el dinero y él tenía las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, persuadiendo no en ideas, persuadiendo en palabra, todo lo que se cumplió, aquí está, aquí está, aquí está, cómo cumplió con la ley Jesús, cómo cumplió con lo dicho, cómo cumplió con la profecía. Imagínense, tenían que sacar los rollos y hacer, no, aquí está, cuenta el tiempo. Y como él era muy erudito, y también nosotros, acuérdense que estamos hablando de judíos que eran estudiosos, de gente que estaba preparada. Sinagogas, ¿eh? Entonces, imagínense los argumentos que se levantaban. Pero tenías que llevarlos al punto de, aquí está escrito. Me gustaría tocar un tema sobre lo del Espíritu Santo, hablando de Spurgeon, comentarios que él hace ahora a la forma en que yo los entiendo. Él dice, la salvación es como tener agua para beber en el desierto. La llenura del Espíritu Santo es estar en un oasis donde puedes bañarte, nadar y tener agricultura y todo lo demás. Es la diferencia de la salvación a la llenura del Espíritu Santo. Y hay frutos. Y hay frutos, sí. O sea, tengo agua para sobrevivir. Sí. No me voy a morir de sed. Mas, sin embargo, ahora estás en el desierto, a la orilla de un río, de un oasis, donde hay agua abundancia para cultivar y hacer una vida fructífera, próspera. Ese es el Espíritu Santo. Pero dice, como yo creo que como yo comprendo, dice que una persona que es del Espíritu Santo lo sabe. Si alguien no está seguro, no es llena del Espíritu Santo. Dice, pero es como recibir un toque eléctrico, ¿sí? Que algo que te electrocuta. ¿Lo vas a saber? Ahora, la llenura del Espíritu Santo, una vez me preguntaron, ¿es para todos? ¿O solamente para los ministros? Está disponible para todos, pero la van a adquirir los que vayan tras ella. Es algo que en cierta manera tú tienes que buscar y adquirir. No te es otorgada tan ligeramente. ¿Sí? A estos fue Pablo y lo llevó, pero no se indica. No es como que donde quiera que iba todos recibían a la llenura del Espíritu. No lo indica así el libro de Hechos. Pero me imagino que los enfocaban a ese punto, aunque Pablo no los llevaba a la llenura del Espíritu Santo, pero ya los demás los llevaban a la llenura, porque esa era la segunda meta. Primero salvación, después llenura. Podemos entenderlo, por eso es que Pablo se preocupa por estos creyentes que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y a través de la llenura del Espíritu Santo es como ahorita la iglesia 2000 años después sigue vigente. ¿Qué iba a comentar, hermano? Bueno, algo que podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo también escoge líderes. Porque tenemos en la escritura donde está escrito, dijo, apártame a fulanito y a manganito, no sé qué es a Bernabé y a Pablo, ¿no? Que les pusieran manos para que los mandaran, ¿verdad? Entonces, está hablando de personas específicamente, porque Pablo da el número. O sea, 12. O sea, acuérdense que estos hombres que si eran discípulos de Juan, perdón, Salud. si eran discípulos de Juan, tenían el mismo carácter de Juan. Gente sin miedo, sin problema, ¿sí?, de predicar, de ir a donde tenían que ir. Entonces, imagínense, también vemos esa parte, o sea, el Espíritu Santo está dispuesto. Acuérdense que entraron 500 al aposento alto y quedaron 120, 125 al final. O sea, entraron 500 y era para todos, pero no todos están dispuestos, porque era de orar y esperar. ¿Se acuerda que ayer platicaba el hermano Ponce? Una de las cosas más difíciles en la oración es la espera. La espera. Entonces, podemos ver que muchos no buscamos el Espíritu Santo porque hay que esperar. Es un proceso. Entonces, el mismo Señor lo hizo con los discípulos. Y la oración es una espera.
Pero sí, yo estoy en mi punto de vista que es muy importante que el Espíritu Santo levante líderes. Y Él los levanta para que estén instruyendo a la iglesia. Y a veces va a ser cierto tipo de personas que el Señor va y dice, impone la mano a Él, hazlo con Él, porque Él es el líder que sí. Usted ministra y a veces el Señor le muestra que tú eres punta de lanza, tú eres esto, tú eres líder, tú eres... con personas que apenas empiezan, pero ya está el Espíritu Santo empezando a trabajar en ellos. Sí. ¿Algo más? No, estoy Te veo pensativo, así como que traes la idea ahí, así como para escupirla. Bueno, un tema aparte. Gracias. Vemos que no hacen énfasis. Pablo se dedicaba a refutar, a enseñar, a predicar, a enseñar de Cristo, de Mesías. Sí. Ocurrían milagros, pero no se enfocan en que no había como servicios de milagros, ¿no? Como hoy le llamamos, sino todo era. Entonces, recalcamos en lo que estamos mirando. Pablo, su enfoque era siempre estar enseñando y parece que su corazón era siempre, inicialmente, hacia los judíos. Se iba a las sinagogas. Una vez que ya, como vemos varias veces en Hechos, se le rechazaba, ya se apartaba y se llevaba a los creyentes. Pero no vemos que Pablo hiciera un énfasis en tener algún tipo de servicios de milagro o algo así, sino que era algo secundario que ocurría naturalmente. Sí, porque incluso, más adelante viene que los pañuelos, ¿va? Y mucha gente dice es que Pablo curaba a través de los pañuelos, porque mandaba pañuelos para curar, ¿verdad? Y realmente no. O sea, nada más menciona que de los pañuelos de Pablo, que muy posible era que la gente los agarraba o algo, y era la fe que se manifestaba a través de ese acto, nada más. Pero no eran los pañuelos. Era la fe. Ni Pablo ni los pañuelos. Era Dios, era Cristo. Era la manifestación física que la gente ocupa. Mira, tenemos que recordar, una parte de las que nosotros hemos hablado siempre es que nosotros somos, de corazón, somos idólatras. Somos idólatras. O sea, todos, hasta el pueblo de Israel. Por eso cuando Moisés se va a hablar con Jehová, cuando baja ya estaban haciendo un becerro. Entonces Dios en su misericordia nos deja cosas físicas, como el aceite, la imposición de las manos, para que nosotros entendamos el mover del Espíritu Santo de forma física. Sí, porque es la mentalidad que tenemos. Sí. Entonces nos vamos en el 9. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de cierto tirano. Bien, 9. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y, acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, primero se rebelaron contra el evangelio de Cristo. Todos los de la sinagoga, los judíos. Sí, algunos. Porque, o sea, porque creyeron y los que se rebelaron. Sí, o sea, porque estamos hablando, porque él dice que separando a los discípulos. Entonces, aquí no sé si sean los 12 discípulos que marca antes, o sea, esos discípulos más los otros discípulos. Pero aquí exponen una ruptura en la iglesia, en la sinagoga. De Pablo tuvo que hacer un punto y aparte ya. O sea, más bien, corrieron a Pablo. O sea, porque dice que endureciendo el corazón, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces, dice, apartándose Pablo de ellos, o sea, lo corren a Pablo, pero separó a los discípulos. Separa a los discípulos y con ellos disputaba cada día en la escuela de cierto tirano. Entonces, aquí en lo que se trata de Tirano, podemos entender que posiblemente no era una escuela judía,
sino un maestro Como griego, un filósofo, ¿no? Otra cosa, y solamente usaban el edificio Sí. para congregarse y enseñar ahí. Me imagino que Tirano enseñaba en el día y los discípulos se reunían en la tarde, noche, o los sábados y domingos, o sábados, los días que no se usaba la escuela, la usaban ellos, solamente, más para entender que solamente se usaba el edificio. Sí, no era que Tirano fuera parte de, ¿verdad? Pero aquí la parte es la división en la iglesia, la ruptura en la sinagoga. La podemos interpretar de dos formas, ¿no? Una que lo corrieron, u otra que ya era una actitud, ya no te queremos aquí, y Pablo pensó que pues ya no podemos caminar juntos, hasta aquí llegamos unidos, por lo tanto nos separamos. Digamos, los que creen en Cristo, ellos han hecho una diferencia, no quieren al Mesías, nos vamos. Y tuvieron que separar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Va a haber esos momentos con esos creyentes de los cuales tenemos que separar. Sí. No necesariamente atacarlos, no decir nada de ellos, no sabes qué, no podemos ya caminar juntos porque no creemos lo mismo. Así es. Porque va a haber quienes nos ataquen y de continuo estar atacando y atacando y atacando y atacando. Lo vemos en los tiempos de nuestro Señor Jesús. El Señor les andaba con las escrituras y les daba testimonio de Moisés, de los profetas, de todos, o sea, con santo y todo, seña, ¿verdad? Como dicen acá, hablando en el populacho, ¿verdad? Pero como no querían cambiar su costumbre de vivir, era más importante que entender o la salvación, preferían mejor poner punto y aparte. Lo vemos hoy en día en muchas personas, que hay personas que creen de cierta manera y no las cambian de manera de pensar, que ellos creen así y ellos es la manera. ¿Y por qué? Porque a veces tienen vidas permisivas. Así es. En el 10 dice, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Durante 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Entonces aquí estamos viendo que cuando dice todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, o sea, todos tuvieron la oportunidad, ¿no?, de escuchar la palabra, pero muchos la rechazaron. Oye, se quedó mucho tiempo, 3 años. O sea, Pablo, ¿a qué hora iba a llegar a pasar las Pascuas? ¿O qué era lo que quería pasar allá a Jerusalén? Quería ir, ¿verdad? Sí, se quedó mucho tiempo. Bueno, pues vio la necesidad y bueno, como quiera, voy para el siguiente Pentecostés, bueno, voy para el otro. Voy para el otro. Brincándose los pentecostés. Qué importante, ¿no? Cuando... Recordemos que ya no eran importantes, solo, pero como era su cultura como judíos. Pero había una disposición de Pablo. Qué importante y qué hermoso es cuando hay la disposición en los líderes de Dios. Tomarse el tiempo, tomar la dedicación y aún su propio tiempo y su vida para enseñar las escrituras correctamente. Sí, Así o sea, que es bien importante que el siervo tenga esa disposición. Pablo tenía un plan de trabajo. Pablo tenía un orden. Y muchas veces decimos, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Pero Pablo también, aquí también hace manifiesto que es guiado por el Espíritu Santo. O sea, una cosa es lo que tú te dispongas y otra cosa es muy diferente lo que el Espíritu Santo quiere que hagas tú. Algo que yo he leído en las cartas de Pablo, tenía mucho amor a la iglesia. Sí. La manera en que él siempre se expresa es por amor a ustedes. Sufro esto, por amor a ustedes. Estoy encarcelado. No les está diciendo como para echarles en cara. Les está diciendo por el entrañable amor que había en él. Porque acuérdense que él había sido un perseguidor. Y él había arrojado a muchos cristianos a la cárcel y los han matado, qué sé yo. Sí. Entonces, Pablo tenía un agradecimiento, o sea, pero también un fervor para que la gente tuviera su fe y la pudiera defender. O sea, era la misión de Pablo, que no los engañen, que ustedes estén firmes para que cuando vengan ese tipo de contenciones o críticas o situaciones a la iglesia, ustedes no salgan, no se desvíen del evangelio. Amén. Y se veía que algo que siempre firma, estén firmes, que nadie los engañe, que nadie me los quiera jalar para otro rumbo. Y eso es la dedicación de Pablo. Pablo tenía mucha dedicación en eso. Así es. En Gálatas 5:22 habla de esto de amor. Hay que entender que
lo que hablamos del amor de Pablo no era algo que Pablo hacía por sí mismo. Dice en Gálatas 5:22, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Amén. O sea, el fruto del Espíritu de Dios es amor, porque Dios es Amor. amor. Pero la descripción del amor es, las características del amor es estar siempre alegres. Y gozosos. ¿A quién no le gusta estar con gente que ama? Nos produce alegría. Así Porque es. amamos. Es estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Pues porque voy a querer dañar a las personas que amo, y amo a todos. Por eso Aunque es que los veo perdidos, los veo en pecado, pero Sí. los amo. Por eso es de que él estaba en la cárcel y él hablaba en amor. ¿Sí? Animando. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Entonces, tener confianza, o sea, vemos a los demás pecando, no nos esperamos. Cuando vemos aquí dice que Pablo se aparta, no dice nada que los ataca, que los condena, que, o sea, no, Pablo jamás está atacando al pueblo. Su amor hacia su pueblo, a pesar de que lo han lastimado y lo han perseguido y le han causado muchos daños físicos, él sigue amando al pueblo judío. Y su prioridad primero es los de su casa, Ahora, ¿qué era lo que decía? el amor. Quiero que sea en la Biblia que dice que todas las ofensas son perdonadas, excepto. La ofensa Contra el Espíritu Santo. Sí, Sí, cuando por ya empiezan a eso, blasfemar, ya no hay nada que hacer. por eso Pablo se va. Ya no O hay sea, nada que los hacer. amaba, pero o sea, cuando blasfemas ante el Espíritu, mira, esa es la pauta de una congregación de saber quién sí y quién no. Cuando empiezan a blasfemar contra el Espíritu Santo, Ya no hay nada que hacer ahí. ya no hay nada que hacer ahí. Porque no hay perdón Por eso, hacia esa ofensa. Y no puedes ser partícipe de esa ofensa. ¿no? Tenemos que separarnos. O sea, O no. corrernos o separarnos. Bueno, sí, correrlo se escucha muy... Grosero. sí, muy pero desde, ya, drástico, porque ¿no? dice A la ver. palabra que tenemos que Separarnos, confrontarlos y después dejarles saber a toda la congregación Sí, porque para que ¿cuáles ya no son, se junten con ellos. ¿cuáles son los pasos? O sea, es reprenderlo en secreto, luego reprenderlo con testigos. Ujú. ¿Verdad? Si esa persona se arrepiente, yo creo que va a tener un buen caminar. Pero una persona que es arrogante y que blasfemó contra el Espíritu Santo, ¿sí? no va a aceptar, ni siquiera va a llegar a los testigos. No. O sea, ahí lo va a rechazar todo Sí, sí. y se va a ir solito. Si no se van, tenemos que proceder con el segundo. Y después, si aún con los testigos no acepta y no corrige, entonces ya lo decimos a toda la iglesia para identificar lo que es un blasfemo o que es, etcétera, y que la iglesia no se junte con ellos, para que no reciban nada porque les van a querer engañar, ¿no? Porque Es un tema muy complicado. se vuelven herramientas de Satanás, ya, para atacar a O la sea, iglesia. en el momento en que quitamos la deidad de Jesús, queremos usurpar lo que la palabra dice, porque Sí. la palabra es absoluta, no hay otra Es cosa. que yo pienso, es que yo creo. Ah, exacto. Entonces, ahí ya se rompió. O sea, no podemos permitir Sí, que ¿no? por causa de que queremos que la persona no se ofenda y no se sienta mal, que llegue a un punto de llevar a la congregación al error. Así Por es. eso Pablo contendía con fervor, y no nomás con fervor, sino con argumentos válidos. Porque esta gente estaba en la iglesia, estaba introducida ahí. Sí. Cuidado. Pero podemos ver que el evangelio, en la vida de Pablo, podemos ver que el evangelio siempre es ofensivo para un grupo de personas. Ese es el Para punto. los que tenían problemas económicos con ese evangelio. Sí, sí. Pero como quiera, pero podemos ver, cuando prediques el evangelio va a haber un grupo de personas que se van a ofender y te van a odiar y te pueden causar daño, lo vemos en la vida de Pablo. Pero va a haber otro que van a entregar sus vidas por el evangelio y al evangelio y a Cristo. Y como sea, Cristo siempre te va a cubrir. Sí, Porque lo podemos ver en Pablo, Te va a que casi respaldar. lo apedrearon de tal forma que los judíos se fueron. Ujú. Y él todavía se levantó, oraron por él, se levanta y se va caminando a su próximo pueblo. ¿Sí? ¿Verdad? Y estamos viendo la vida de Esteban, en la otra donde puedes decir, lo mataron. No, el Señor se lo llevó en espíritu. Esteban no murió. Ujú. ¿No? Él vio los cielos abiertos. Él vio los cielos abiertos. O sea, eso es lo importante. O sea, cuando esa parte tú lo entiendes de que es que no me pueden matar. ¿No? Entonces Dios en su misericordia o te libra o te lleva antes de que sufras. Sí, 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 sí. Tenemos podemos entender, porque me han preguntado, ¿cómo le vas a hacer? No hay nada que puedas hacer para cuando toques ser mártir. O sea, el Espíritu Santo va a estar contigo. La muerte no te va a llevar, vas a
O sea, Dios se va a encargar de tu vida y del cruce a la eternidad. Así es. ¿Cómo exactamente? No lo sé, pero tenemos un ejemplo en Esther. Sí. Que él está gozoso. El gozo que tiene porque está viendo el reino de los cielos. O sea, no sé cómo explicarlo, pero yo me imagino que si al Dios mostrarnos eso, ya no siente nada, ya entró en una, mientras que todavía su espíritu está en el cuerpo, o su alma todavía está juntos, pero ya entró en una dimensión donde ya su cuerpo ya no siente. Ya, aunque todavía sigue ahí, pero ya se desconectaron. Sí. Matan al cuerpo, pero él ya está. El alma ya está arriba. Ya está ahí arriba. Ya está arrebatada. Nomás sigue hablando como un avatar. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer hasta el 22, pero nada más hasta el 10 porque el tema se extendió mucho, está muy bueno. La próxima semana vamos a hablar sobre los milagros que hacía Pablo. Entonces, pues gracias. Algo que quiera, con lo que quieran cerrar. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios. Bueno, bendiciones a los que nos están escuchando. Comparte el mensaje, dale me gusta y Dios los bendiga. Gracias.